la sitcom era un género que me gustaba mucho, esa cosa sintética, esa rapidez, eso que ha aludido antes Guerrica, que es esto de contar historias a través de las conductas, no de los pensamientos, sino a través de lo que el personaje dice y hace. El espectador debe ir adivinando. El teatro es igual, claro, todo el iceberg que queda por debajo de esa punta, ¿no? Y eso de contar historias teniendo como herramienta solo el 10% de lo que es un discurso, no sé por qué me parece muy apasionante, ¿no? En comedia sobre todo me ha pasado toda la vida, escribo algo, cuando se me ocurre me parece que es genial, porque si no, no lo escribiría. Según pasa de la cabeza al teclado me parece absurdo, lo releo me parece chabacano, y si no fuera porque sé que lo va a leer alguien, al compañero, o sea que no se lo va a ir al productor directamente, en ese momento lo borraría. El hecho de que pues, los ejecutivos de las cadenas o todo intenten meter todas las historias en ese patrón de una forma mecánica, pues es malo, igual que es malo que todos los estudiantes de cine, pues antes de pensar en su historia, estén diciendo, es que tengo un problema con el giro del primer acto. Bueno, primero ten una historia y luego ya veremos si tienes un problema, si hay un giro o no hay giro o lo que sea, ¿no? Yo creo que el cine no debería estar en manos de las cadenas. Ese es el problema, que está en manos. Una vez que están en sus manos, lo hacen bien desde su criterio. Yo me entiendo que es un trabajo respetable e insisto, están llevando público al cine. ¿Qué más se puede pedir? Si es que eso es impecable. Ahora, esa película mediana, pequeña, se está quedando sin forma. O está la película pequeñísima que se paga casi entre amiguetes, que están haciendo casi en cooperativa, o ya la película bastante grande que la cadena apoya, ¿no? Pero mi experiencia con las cadenas tampoco es nefasta en absoluto, al contrario. O sea, yo recuerdo cuando les propusimos Celda 211, que estaba basado en una novela, y bueno, les contamos la historia y lo que nos dijeron, mira, esto es un grupo de gente fea en un sitio feo. O sea, en principio para la tele esto no tiene ningún interés, pero si vosotros lo queréis hacer y lo veis tan claro, y como no cuesta mucho, pues vamos a poner el dinero, ¿no? Cuando hay mucha gente opinando, es muy fácil, y eso pasa creo yo en televisión, que todo termine estando bien escrito. Y que un guión esté bien escrito a veces es la mejor posibilidad para que la película sea mala, ¿no? Es decir, está todo hablado, todo queda claro. A mí la nota que peor llevo es cuando dices que no queda claro, es que esto tendría que decirlo. Entonces vas pasando una serie de filtros y van cayendo elipsis, secuencias en silencio. Es que todo lo arreglas con una elipsis. Cuando tú dices, no, es una elipsis, claro, todo lo arreglas con una elipsis. Hay un poco como la sensación de que a los guionistas nos molesta que toquen, que cambien una frase, que lo dirijan de otra manera, pero yo sinceramente las experiencias más bonitas que he tenido del trabajo es cuando de repente veo algo que he escrito yo y me sorprende muchísimo y ni tan siquiera me acuerdo de que lo he escrito yo, y eso me parece de lo mejor. Y siempre recuerdo una frase que dice un montador, Ángel Hernández Zoido, con el que yo me llevo muy bien y que me parece que sabe mucho. Es que un guión es solo un deseo. De todas formas, también cuando vas tomando experiencia y eso, te das cuenta que como es un proceso, tampoco pasa nada. A veces incluso es bueno pasarte en explicaciones o depende del género y tal, pues en un thriller o cosas de estas, porque luego viene el montaje y ahí se vuelve a escribir la película. Sí. Y hay una capacidad de manipulación que es muy amplia. Entonces ahí se pueden pulir diálogos, se pueden quitar frases, se puede eliminar toda esa grasa que a lo mejor decías, bueno, por si acaso. Me ha costado entenderlo, pero he entendido recientemente que una manera de conseguir que esa pelea, porque haya más consideración, sobre todo consideración económica, pasa porque no seamos una tropa, digamos, de soldados sin cara, ¿no? Y intercambiables, ¿no? Como si el talento se pudiera intercambiar, como si tú pudieras encargar un cuadro y a mitad de cuadro que viniera otro a terminarlo, ¿no? Entonces, creo que con eso se está intentando que se conozcan nombres, apellidos, caras, formas de hacer las cosas. O sea, que de alguna manera la visibilidad no es tanto un objetivo como un precio casi a pagar. Exacto, como un instrumento para que dice, bueno, a partir de ahora, a ver a quién llamas, cómo lo haces, cómo le consideras, casi me que la gente se puede enterar si le tratas mal. ¿Cómo? Que casi me convences. Casi. Me vas convenciendo, sí. Hasta entonces, pues nada, muchas gracias a todos por venir, gracias a Carlos, gracias a Tatiana, gracias a Jorge, gracias a Ignacio. Buenas noches y a tomar una cerveza, ¿no?